Eran las 3:17 de la madrugada. El tono de llamada de mi celular no era música, era una alerta de emergencia. Papá, estoy en la comisaría. Mi padrastro me pegó y dicen que yo lo ataqué. Le creyeron. La llamada se cortó y cuando llegué al mostrador, el policía palideció. No por la sangre en la camisa de mi hija, sino porque reconoció mi nombre. Lo que sucedió después cambió a nuestra familia y a la ciudad para siempre. La madrugada tenía ese aire gélido, penetrante, ese viento que hace temblar el cristal. El reloj parpadeaba, 3:17 de la mañana, y cada segundo parecía alejar más el sueño. Llevaba años sin dormir bien. Ningún padre que vive lejos de su hija duerme. La casa respiraba lentamente. Cualquier crujido podía ser un paso, cualquier sombra, un presagio. El móvil vibró en la mesilla de noche. El tono de llamada, una versión lenta para piano de la canción favorita de Emily. La misma que ella había puesto cuando tenía 15 años, y pensaba que la vida dependía de una lista de reproducción perfecta. Emmy, osito de peluche, apareció en la pantalla. Contesté antes del segundo timbre. «Papá». La voz salió débil, quebrada, como una hoja seca al viento, con ese zumbido frío y agudo de fondo. «Estoy en la comisaría. Richard me pegó, pero ahora dice que yo lo ataqué. ¿Le creen?» Las palabras me calaron hondo, como agua helada hasta los huesos. Ya estaba de pie. Llevaba los vaqueros en una mano, la cartera y las llaves en la otra, el móvil colgado del hombro. «Cállate, Emily. Ya voy. No digas nada más hasta que llegue. Nada. ¿Entendido? Hay sangre en mi sudadera, papá. En mi sudadera». Su voz se quebró y se desvaneció. La pantalla se puso negra. 3:19. La vieja chaqueta de cuero, la misma que usaba en mis turnos cuando aún era detective, colgaba tras la puerta. El olor a aceite de armas impregnaba el forro, y recuerdos que creía enterrados. Arranqué la camioneta antes incluso de cerrar la puerta. El motor rugió. Las calles vacías eran largos pasillos de asfalto mojado. Cada semáforo en rojo parecía burlarse de mí. Cada sombra, una prueba. Mi cabeza iba a toda velocidad, más rápido que el coche. Ricardo, el nuevo marido de Lisa, con una sonrisa demasiado blanca, un reloj demasiado caro y unas historias demasiado pulidas. «Está pasando por una etapa, Harlan», dijo una vez, cuando Emily llegó a casa con un suspenso en álgebra y una marca morada en la muñeca. Y yo quería creerle. Dios mío, ¿cómo lo quería? Quería darle estabilidad a mi hija mientras aceptaba turnos dobles en la empresa de seguridad y me convencía de que la jubilación significaba paz. ¡Qué tonto! La comisaría del centro brillaba en la oscuridad como un congelador. Una luz cruda se filtraba sobre la acera mojada. Aparqué ocupando 2 plazas. No pedí permiso. Dentro el olor a café quemado, a lejía y esa sensación metálica. Eso es lo que aprendemos a reconocer. Sangre, miedo o ambos. La sargento Mallory levantó la vista del teclado. Me reconoció y simplemente señaló con la barbilla hacia el pasillo. Sin sonrisa, sin protocolo. En un rincón de las celdas, ella. Emily estaba acurrucada en un banco de metal, con las rodillas pegadas al pecho y una muñeca sujeta por un sello de plástico en la barandilla. El plástico ya se había clavado en la piel y había dejado ronchas rojas. En el pómulo, un púrpura intenso, del color de una ciruela madura. Al menos 3 tonos diferentes de sangre seca dibujaron un camino desde la ceja hasta la sien. ¿La sudadera? Mi sudadera azul marino con propiedad del padre descolorida en el pecho, la que robó el verano pasado y nunca devolvió, estaba rota en la manga y oscurecida en el cuello. Cuando me vio, su rostro se ensombreció. Intentó levantarse, pero la foca la retuvo. Al otro lado de la habitación, Richard Lancassi, 1,90 m de arrogancia, hombros anchos, cabello de ejecutivo cuidadosamente despeinado para parecer una víctima. Labio inferior cortado en una línea fina. Un rasguño superficial en la mandíbula. Brazos cruzados, media sonrisa. La misma que mostró en la barbacoa familiar cuando bromeó diciendo que una chica guapa no frunce el ceño.
La chaqueta de lana gris abrochada sobre una camisa blanca manchada. ¿De quién era esa sangre? Bajo esa luz fría, todos los tonos de rojo se ven iguales. Un nuevo agente de policía se acercó, hinchando el pecho tras su reluciente placa. Conta. Carter veinteañero, con rostro juvenil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, palideció hasta quedar como el papel. Se le hizo un nudo en la garganta al pronunciar su propio nombre. Señor Harlan, yo lo siento. No lo sabía. ¿Qué era lo que ella no sabía? ¿Que yo era su padre? ¿Que yo pasé 22 años de tener a hombres como Richard? ¿Que aún tuviera amigos uniformados dispersos por todo el estado? Córtame eso, dije señalando el sello en la muñeca de Emily sin alzar la voz. Miró al sargento. Protocolos. Antes de que el chico pudiera siquiera respirar, Ramírez, a quien conocía de mis días universitarios, mirada penetrante, trenza apretada, sin paciencia para los machistas teatrales, sacó una navaja de bolsillo y cremallera plástico en el suelo. Emily se frotó la muñeca. Las marcas permanecieron como pulseras de fuego, corrió a mis brazos, y todo su cuerpo tembló hombros, manos, rodillas. La sujeté un instante, instinto detectivesco. Tracé cada marca, cada bulto, cada datos de la escena, huellas dactilares en los brazos, fortaleza corte en la frente mientras aún estaba húmeda, impacto reciente labio agrietado en 2 lugares, golpes repetidos y el oler miedo, hierro y el spray de vainilla que usa desde la escuela primaria. Richard se aclaró la garganta. Su voz se fue apagando, suave como el aceite sobre vidrio roto. Me atacó con un cuchillo, Harlan. Me defendí. Mira mis marcas. Volvió la cara hacia el ridículo arañazo. Me arañó abajo. Me agarró del pelo, papá, dijo con voz desgarradora. Me estampó contra la encimera de mármol. 3 veces. No toqué ningún cuchillo. Solo quería llegar a la puerta. Carter sudaba, incluso con el frío. Me llevó a un pasillo estrecho que olía a papel viejo y moho. Habló en voz baja como si confesara un secreto. Señor Harlan, el teléfono celular de su hija lo grabó todo, solo audio. Debió de pulsar el botón de grabar cuando llamó al 911. Lo oímos. No coincide con la declaración del señor Lang ni de lejos. Al otro lado del cristal espejado, Ramírez se cruzó de brazos, mirando a Richard como si fuera un niño. Sospechar, no como una víctima. Mantuve la mirada fija en él. Por un instante, le tembló la boca, cálculo frío, del tipo que compra nuevas oportunidades mientras el barco se hunde. Podría ser edición, dijo, intentando sonar tranquilo. Estas aplicaciones, inteligencia artificial, vídeos falsos, son cosas de jóvenes. Carter lo ignoró. Hay más. La llamada al 911, a las 11:47 de la noche. Me está haciendo daño. Por favor, date prisa. No parará. Entonces se oyó un estruendo, un grito, y se cortó la llamada. Se confirmó la hora. Dijo que había sido un error, que ella estaba sufriendo una crisis nerviosa. El mundo dio un ligero vuelco cuando Carter terminó. Las verificaciones de antecedentes mostraron 3 viejas que jacen en otros estados, sin condenas, pero existen. Y, susurró, tu nombre activó una alerta. Eres el detective que arrestó al hermano de él allí 15 años, Tommy Lang. El hombre juró venganza en el tribunal. El recuerdo tenía un sabor metálico. Tommy Lang, 22 años, ojos llenos de odio, imágenes granuladas de un robo cobarde. Había guiado al jurado fotograma a fotograma a través de 3 horas 25 años de cárcel. Richard estaba allí, con el traje demasiado grande, mirándome fijamente con la mirada. Yo tenía apagado su rostro. Hasta ahora. «Qué coincidencia», murmuró, pero su voz ya no era firme. «Y ahí está la cámara del pasillo». Carter abrió la tableta y mostró imagen fija. 11:42. El jalar tiró del brazo de su hija hacia el interior del apartamento. Sin cuchillo. 43 segundos después, alguien hizo saltar el interruptor automático del suelo. Poco después, apareció sola, sangrando, con la sudadera a punto de caerse, corriendo hacia la cabina telefónica. El conserje confirmó que el teléfono funcionaba. Lo había probado él mismo al oír las sirenas.
Miré a Emily. Gruesas lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, quemándome el cuello. Dijo que me iba a llamar loca, que nadie le creería, susurró. Y allí, en ese pasillo sofocante, me sentí dos fuerzas al mismo tiempo. La vieja ira que una vez me hizo derribar puertas a patadas, y la gélida calma de alguien que sabe que, para salvar a alguien, debes pensar como un policía y amar como un padre. Hagámoslo bien, dije al regresar a la habitación. Primero liberen a mi hija por completo. Luego, Carter, tráeme todo: audio, imágenes, fecha y hora. Y Ramírez, miré a Richard, mantén a ese tipo a 1 metro de distancia de ella, ni un paso menos. La noche, que hasta entonces había sido completamente oscura, comenzó a resquebrajarse por los bordes. El reloj digital de la pared mostraba las 3:58 de la mañana, pero dentro, el tiempo parecía duplicarse. Cada segundo se arrastraba denso, viscoso, como si el aire tuviera peso. El zumbido de las luces frías se mezclaba con el lejano clic de una impresora y el crujido de la silla metálica en la que Richard se mecía con una calma artificial. Ramírez permaneció apoyada contra la puerta, rozando con el pulgar la funda de la pistola, con el disciplinado aburrimiento de quien sabe esperar el momento oportuno para actuar. Podía leerle los pensamientos. Ya he visto este tipo antes, y yo lo había visto. Yo también. Carter regresó con una memoria USB en la mano y el rostro pálido. Tenemos el audio, señor Harlan. ¿Desea escucharlo aquí o en la sala contigua? Aquí. Mi voz salió tan firme que hasta Ramírez alzó la barbilla. Él también lo oirá. Carter tragó saliva y conectó la memoria USB al ordenador de recepción. El sonido del archivo resonó a través de los pequeños altavoces. Jadeos entrecortados, el sonido de muebles siendo arrastrados, un grito ahogado, el crujido del impacto. Entonces se oyó la voz de Emily, temblorosa pero reconocible. «Me está haciendo daño, por favor, date prisa. No va a parar. El sonido se cortó de repente, dando paso al silencio y a un ruido estático. Carter pausó el audio. La habitación entera pareció encogerse. Ramírez se cruzó de brazos. Eso es suficiente para que se abra una investigación por iniciativa propia. Richard rió. Una risa corta y desdentada. No sabes lo que oyes. Esto está manipulado. Esa chica está desequilibrada. Pregúntale a su madre. Mamá está de viaje, replicó Ramírez. Y tú, al parecer, estás cavando tu propia tumba. Carter me miró, indeciso. Señor Harlan, ¿quiere que llame al oficial de guardia? No, respondí antes de que el chico pudiera pestañear. Quiero que imprimas todo. La hoja de horas, el registro de llamadas, una transcripción parcial. Quiero un recibo de todo. Mientras Carter escribía, observé a Richard. Su postura permanecía firme, pero sus ojos no tanto. Su mirada era inquieta, buscando una salida. La seguridad del hombre rico que cree poder comprar cualquier historia comenzaba a desmoronarse. Emily temblaba en un rincón, aferrándose a su sudadera rota como si fuera un escudo. Me agaché y le puse la mano en el hombro. Respira hondo. Ahora estás a salvo, negó con la cabeza sollozando en silencio. Ramírez se acercó despacio, sacó un pañuelo desechable del bolsillo y se lo entregó. Tranquila, muchacha. De ahora en adelante, depende de nosotros. Richard se burló. Esto es una broma. Una comisaría de policía poniéndose del lado de la familia del oficial retirado. Voy a demandarlos. Proceda como desee, respondí. Pero primero tendrá que irse de aquí sin esposas, y dudo que lo consiga. La sargento Malari apareció en el pasillo con expresión seria. Acabo de hablar con el jefe de policía. Ordenó que se siga el protocolo al pie de la letra. Examen médico para ambos, informe policial y remisión inmediata a la fiscalía. Richard intentó intervenir, pero su voz fue cortante como una cuchilla. Y mandó decir que ya había llamado al fiscal Álvarez. Dijo que conocía al señor Harlan y que seguiría el caso personalmente. El rostro de Richard palideció. Lo que antes había sido ironía se había transformado en pánico disimulado. Mientras firmaban los papeles, Emily me susurró casi inaudiblemente. «Papá, va a salir, siempre sale.
Dijo que nadie puede retenerlo por mucho tiempo. Esta vez no, respondí mirando al frente. Esta vez la tierra es nuestra. Carter trajo las copias y el recibo sellado. Aquí tiene, señor. Todo está documentado. Lo miré. Eres nuevo, Carter. Recuerda esto. Cuando una víctima llega temblando y el agresor habla con demasiada calma, confía en quien tiembla. El miedo casi siempre dice la verdad. El niño asintió lentamente, notando cada palabra como si fuera una regla. Ramírez abrió la puerta de la celda. Señor Lang, queda usted detenido por agresión doméstica, intento de obstrucción a la justicia y perjurio. Esto es absurdo, gritó con la voz quebrada. No, dije. Es absurdo pensar que me saldría con la mía. Cuando le cerraron las esposas en las muñecas, el sonido del metal resonó por el pasillo, como si el propio edificio hubiera dado un suspiro de alivio. Emily sollozó en silencio. Ramírez se volvió hacia mí. Harlan, llévala al hospital. Yo me encargo del resto. Asentí. Tomé el abrigo y se lo puse a mi hija sobre los hombros. La tela era pesada, húmeda por la sangre seca. Al entrar miré hacia la sala de castigo. Richard intentaba sostenerme la mirada, pero no podía. Afuera, el aire de la madrugada olía a lluvia y asfalto frío. La sirena lejana rompió el silencio como un recordatorio. La noche aún no había terminado. En el asiento del copiloto, Emily respiraba con dificultad, con la cara vuelta hacia la ventanilla. «Papá, ¿aún tienes contactos en la policía?» «Ya lo tengo», respondí arrancando el motor. «Y todos sabrán lo que pasó». Ella asintió, mirando el cristal empañado. Pensé que nadie me creería. «Lo creí desde el primer segundo», dijo sin mirarla. «Y eso basta para cambiar la historia». El coche aceleró por la avenida desierta. Detrás, el letrero de la comisaría parecía pequeño, desvanecido por la lluvia. Delante, comenzaron a aparecer las luces del hospital, como si el amanecer hubiera decidido llegar temprano solo para ella. El hospital municipal parecía un santuario desolado, paredes blancas que lo habían visto todo, desde el primer llanto de un bebé hasta el último suspiro de un hombre. Llegamos poco después, las 4:30 de la mañana, y la sala de urgencias estaba casi vacía, a excepción de una enfermera de guardia que tomaba café frío y un guardia de seguridad que dormitaba detrás del mostrador. El olor era una mezcla de antiséptico, sangre vieja y metal. Emily caminaba despacio, acurrucada dentro del abrigo que la cubría hasta la barbilla. Cada uno de sus pasos me dolía. La recepcionista alzó la vista. Sus ojos cansados se abrieron al ver el estado de la chica. «¿Emergencia?», preguntó, pero no esperó respuesta. Pulsó el botón. «Habitación 2. Ahora». 2 enfermeras aparecieron rápidamente. Una llevaba la carpeta, la otra acompañó a Emily hasta la cama. Intenté seguirlas, pero la enfermera mayor, con el pelo recogido y la mirada experimentada, levantó la mano. «Señor, espere afuera. Necesitamos hacer el examen a solas con ella». La palabra solome hirió como un cuchillo. «Es mi hija», respondí, con un tono más bajo del que pretendía. «Soy ex-detective. Conozco el protocolo». Asintió con firmeza y dulzura. «Sé que lo sabes, pero aquí ella es la víctima, y primero protegemos su bienestar psicológico, luego su cuerpo. Dale 10 minutos». 10 minutos. 10 eternidades. Me senté en el banco de plástico del pasillo, con los codos apoyados en las rodillas y la cara entre las manos. El lejano sonido de los monitores cardíacos hacía que el aire se sintiera más pesado. Cada pitido era un recuerdo que no quería tener. Víctimas anteriores, rostros olvidados, fotos en informes que se convirtieron en estadísticas. Ahora, ella era mi hija. La puerta se abrió y apareció un médico. Cabello gris, mirada serena, voz tan cálida como un abrazo contenido. «¿Eres el padre de Emily?» «Ausente. Puedes entrar». Emily estaba sentada en la camilla con una manta ligera sobre los hombros. Bajo la luz clínica, los hematomas parecían mapas en tonos morados y azules. El médico se acercó, con la gráfica en la mano. «Documentamos todo. La cara, los brazos, las costillas. También hay marcas antiguas. Una muñeca rota de hace unos 6 meses. 2 fracturas de costillas que debieron ocurrir hace unos 3 o 4 meses. Esto no es reciente». Se me hizo un nudo en el pecho.
Ya la había golpeado antes. El médico respiró hondo. Vamos a notificar a la Fiscalía y a los servicios de protección infantil. Es obligatorio por ley. Y el jefe de policía ya llamó para pedir una copia del informe. Asentí con la cabeza, apretando la mandíbula. Emily me miró con los ojos rojos de tanto llorar, pero con voz firme. Papá, no te lo conté antes porque pensé que era mi culpa. Dijo que lo molestaba, que si hubiera sido menos terco nada de esto habría pasado. Me senté a su lado y le tomé la mano con delicadeza. Escucha atentamente lo que te voy a decir, Emily. Cuando alguien te culpa de su propia violencia, es porque sabe que perdería si tuviera que afrontar la verdad. Tú no eres el error, eres la prueba de que existe. Respiró hondo y lloró en silencio. Las lágrimas le corrían lentamente, sin sollozar. El médico escribió en la historia clínica y habló con la calma de quien ha visto mucho dolor y aún cree en la curación. Necesitaremos que tenga citas de seguimiento con un psicólogo y fisioterapeuta, y el caso pasará hoy a la fiscalía. ¿Hoy?, pregunté. Hoy, confirmó. El jefe de policía ordenó que se le diera prioridad. Dijo que usted tiene un expediente limpio y un historial de integridad. No quiere que esto se quede en papeleo. Se me hizo un nudo en la garganta. La gratitud era algo extraño cuando se mezclaba con la ira. Agradecer la justicia parecía incorrecto, como si fuera un favor, no un derecho. Emily giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Un rayo de luz se abría paso entre las primeras horas de la mañana. «Está amaneciendo», murmuró. «De acuerdo, hija», respondí. «Y esta vez, el sol saldrá por el lado correcto». La enfermera regresó con un formulario en las manos. «Señor Harlan, necesito su firma aquí para entregar el informe médico y enviarlo a la fiscalía». La firmé. Cada carta que escribía era como un golpe a la historia que él intentaba escribir con su propia mano. Cuando salimos del hospital, era casi las 6 de la mañana, el sol asomó tímidamente entre las nubes, dorando el capó de la camioneta. Emily se acomodó en el asiento, tapada con la manta que le habían dado las enfermeras. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz débil. «A casa», respondí, «pero no a la antigua. Allí no volverás jamás». Miró por la ventana. «¿Y mamá? Hablaremos con ella. Pero primero, necesitas descansar. Luego nos ocuparemos del resto». Por el retrovisor vi el hospital alejándose en la distancia, las letras rojas parpadeando, emergencia como advertencia y promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto y que, a partir de ese momento, nadie más se atrevería a tocarla con impunidad. El sol ya había salido, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. El sonido era bajo, pero suficiente para romper el silencio matutino. Emily estaba tumbada en el sofá, envuelta en una manta, respirando con el leve sonido de alguien que finalmente sucumbe al cansancio. En la pantalla apareció el nombre Lisa. Respiré hondo antes de responder. «Hola, Harlan, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, cargada de miedo y confusión. «He intentado llamar a casa toda la noche». Richard no contesta. Emily no responde. «Estoy en Denver, mi vuelo está retrasado». «¿Qué ocurre?» «Lisa», comencé despacio. «Emily está aquí conmigo». Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que pareció durar una eternidad. «¿Contigo? ¿Por qué? ¿Qué?» Richard la golpeó. Las palabras salieron secas, directas, sin tiempo para pulirlas. Y lo arrestaron. Al otro lado de la línea oí un sollozo ahogado. Eso no puede ser cierto. Él nunca... Es cierto, Lisa. Y no era la primera vez. Los exámenes médicos muestran fracturas antiguas. El ambiente se volvió denso. Los sonidos de un aeropuerto lejano se filtraban por el teléfono. Anuncios, pasos, el llanto de un niño. Todo ello contrastaba fuertemente con el abismo de lo que acababa de decir. «Voy a tomar el primer vuelo», dijo con voz casi sin aliento. «El primero que salga». Apagué el televisor y me quedé mirando por la ventana. Afuera, el día se extendía lentamente por el barrio. Los tejados cubiertos de rocío, los vecinos corriendo, el sonido lejano de un camión de basura. Todo seguía igual, pero por dentro, el mundo se había desvanecido. Horas más tarde,
Cuando el reloj dio las 12 mediodía, el frenazo de un taxi frente a la casa le devolvió esa opresión en el pecho que mezclaba ira, amor y miedo. Lisa bajó con el pelo recogido a la ligera, y las profundas ojeras bajo sus ojos delataban lo que las lágrimas ya habían dicho. ¿Dónde está? Fue todo lo que logró preguntar. Emily apareció en la puerta, aún con la manta sobre los hombros. Se miraron durante unos segundos que parecieron una eternidad. Ninguna sabía por dónde empezar. Entonces, como si su cuerpo supiera lo que su corazón aún no podía expresar, Lisa corrió a abrazar a su hija. «Dios mío, mi amor», sollozó apretando a la niña contra su pecho. Debía haberlo visto, debía haberme dado cuenta. Emily no lloró. Se quedó quieta unos instantes, luego levantó lentamente los brazos y devolvió el abrazo. «Está bien, mamá. Ya pasó todo». «No», respondió Lisa, retrocediendo lo suficiente para mirar el rostro de su hija. «No pasó. Esto nunca debió haber ocurrido». Su mirada se posó en las marcas moradas del rostro de la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de culpa. Nos sentamos a la mesa. Lisa intentó ordenar sus palabras, pero cada frase se enredaba con la anterior. «Dijo que ustedes dos estaban peleando, que estaba siendo rebelde», murmuró mirando sus manos. Quería creerle. Quería que solo fuera una fase. «Me amenazó, mamá», dijo Emily con voz tranquila pero firme. «Me dijo que si se lo contaba a alguien, me mandarías lejos, que arruinaría la boda». Y le creí. Lisa se derrumbó en silencio. Cada palabra era una astilla que desgarraba el suelo que creía haber construido. Creía que estaba protegiendo a la familia. Susurró con voz apenas audible, pero al final lo estaba protegiendo a él. Emily colocó su mano sobre la de Emily, y sus delgados dedos se encontraron con los dedos temblorosos de ella. «Nos engañó, mamá. No fue tu culpa». Lisa negó con la cabeza. «Sí, lo era. Debería haber visto las señales». Los miré a ambos y sentí que el perdón sería un proceso largo, quizá de toda una vida. Pero en ese momento, algo comenzó a reconstruirse, la verdad. El silbido del hervidor en la cocina rompió el silencio. Me levanté y serví café. El intenso aroma inundó el aire, trayendo consigo una extraña normalidad. Lisa respiró hondo y preguntó, «¿Va a permanecer en la cárcel?» «Sí», respondí. «De momento no hay fianza, y el promotor, Álvarez, se está encargando personalmente». Me miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, Harlan. Si no hubieras contestado el teléfono...» «Siempre contesto cuando es ella», la interrumpí. «Siempre». Emily sonrió levemente. Era la primera sonrisa que tenía en mucho tiempo. Frágil, pero sincera. Allí nos quedamos los tres, sin decir una palabra más. Solo el tic-tac del reloj marcando los segundos y el aroma del café mezclándose con el de las lágrimas secándose. Afuera el viento susurraba entre las hojas del viejo arce del jardín, y pensé que tal vez, solo tal vez, ese sonido era una especie de plegaria. En aquella mesa, entre la culpa, el dolor y un atisbo de esperanza, comenzó una nueva historia, y por primera vez ya no estábamos en la oscuridad. 2 días después la casa ya no olía a desesperación, sino a papel y café frío, el olor de alguien que empieza a luchar con pruebas en lugar de lágrimas. Había extendido todo sobre la mesa: copias del informe policial, informes preliminares, informe médico, registro de la llamada de emergencia. Cada hoja era un fragmento de la verdad reconstruida, un muro contra el olvido. Sonó el teléfono. Reconocí la voz del sargento Ramírez al otro lado de la línea. «Harlan, aquí tienes lo que me pediste. El historial de Richard Lang es peor de lo que parecía». «Adelante», respondí, agarrando ya el bolígrafo. 3 denuncias previas, en distintos estados. 2 en Ohio, 1 en Nevada. Ninguna resultó en una condena porque las víctimas retiraron sus denuncias. Su voz sonaba cansada, como la de alguien que ya había leído ese guión. Pero hay más. Su hermano, Tommy Lang, fue arrestado hace unos 15 años. Se me aceleró el corazón. Lo recuerdo. Yo fui quien lo arrestó. Así es, continuó. ¿Y sabe quién era el detective a cargo del interrogatorio? Usted. Silencio.
Recordé al chico sentado en la sala del tribunal, con el traje demasiado grande y los ojos llenos de odio. El hermano del acusado. Richard. Me odió desde ese día en adelante, murmuré. Todo indica que así es, respondió Ramírez. Y hay más. Su historial financiero muestra transacciones extrañas en los últimos meses. Ventas rápidas, retiros de efectivo y un intento de transferencia internacional el día anterior al ataque. Estaba planeando escapar, concluí. Exacto. Y ahora, con el fiscal Álvarez al frente del caso, eso tendrá un gran peso. La llamada terminó, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Revisé las pruebas. Cada detalle parecía adquirir un nuevo matiz. Emily apareció en la puerta, con el pelo aún recogido de forma descuidada y vistiendo su vieja sudadera. «Papá, ¿está todo bien?» «Sí, así es. Solo intento comprender cómo alguien puede construir toda una vida sobre mentiras». Se acercó y miró las hojas esparcidas. «¿Esto es lo que hacías cuando eras policía?» «Sí», respondí, «para desenterrar verdades que la gente intenta ocultar». Miró los papeles y luego me miró a mí. «Así que búscame ahora». La frase me impactó con la fuerza de un juramento. Esa tarde fuimos juntos al departamento. La fiscal Álvarez nos estaba esperando. Una mujer de unos 40 años, de porte firme y con la mirada de alguien que se había enfrentado a monstruos y había vencido a más de uno. «Señor Harlan, Emily», nos saludó. «Escuché el audio. Sin duda es un caso sólido. Y hay más». Colocó una carpeta sobre la mesa. El edificio donde vivían tenía cámaras de seguridad. Una de ellas grabó el momento en que Richard arrastró a su hija al apartamento. Emily tragó saliva con dificultad. «¿Tienes la grabación?» Álvarez asintió y proyectó el vídeo en la pantalla. Las imágenes granuladas mostraban el pasillo iluminado por una luz amarilla. Eran las 23:42, según el texto en la esquina. Richard aparece sujetándola del brazo. Ella intenta liberarse. Él tira con fuerza. La puerta se cierra. 30 segundos después el pasillo está a oscuras. Emily se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Apreté los puños hasta sentir las uñas clavándose en la piel. «Vamos a adjuntar esto al expediente del caso», dijo Álvarez. «Y con el informe médico, la grabación de audio y los mensajes de su teléfono ya no tiene escapatoria». «¿Mensajes?», pregunté. «Sí», dijo el fiscal, abriendo otra hoja de papel. «Encontramos amenazas veladas, frases como «nadie te creerá» y «abre la boca y arruinarás todo lo que amas». Emily apartó la mirada, su cuerpo encogiéndose. «Borré varios. Pensé que si dejaba de leerlos, se olvidaría de mí». Álvarez negó con la cabeza. «Nunca es culpa de la víctima, muchacha. Recuérdalo». Toqué el hombro de Emily. «Ahora lo sabe». El fiscal respiró hondo. «El juicio puede alargarse, pero tenemos un caso sólido. Lo único que les pido es que permanezcan unidos. Intentará manipularlos. Incluso puede que les envíe mensajes desde la cárcel. No respondan, no lo confronten. Dejen que la justicia siga su curso». Asentí con la cabeza, pero por dentro seguía ardiendo algo. Un viejo instinto, de mi época de investigador, mezclado con el nuevo instinto, el de padre. Al salir del edificio, el cielo comenzaba a oscurecer. El aire tenía ese olor eléctrico que precede a la lluvia. Emily caminó en silencio hasta que se detuvo en la acera y me miró a los ojos. «¿Crees que lo intentará de nuevo?» Miré hacia el horizonte, donde el trueno dibujaba estelas lejanas. «Si lo intentas, te arrepentirás». Ella asintió y respiró hondo. «Quiero testificar. Quiero hablar en el tribunal. Quiero mirarlo a los ojos y decirle que él no me destruyó». Por un instante, dejé de ver a la niña asustada de la comisaría. Vi nacer a una mujer hecha de cicatrices y coraje. «Entonces lo haremos juntos», respondí. Y en ese momento, incluso sin sol, pareció como si hubiera amanecido. No porque el peligro hubiera terminado, sino porque finalmente la verdad tenía nombre, rostro y voz. La sala del tribunal siempre tenía un olor peculiar, una mezcla de madera vieja, papeles apilados en los estantes y tensión humana. Es el tipo de ambiente que se siente pesado en el pecho incluso antes de que entre el juez. Esa mañana,
A las 9 en punto el sol se filtraba a través de los altos vitrales, proyectando destellos dorados sobre los bancos abarrotados. Cada rayo parecía un foco que apuntaba a la verdad que por fin debía ser revelada. Emily estaba a mi lado, con una chaqueta gris y el pelo recogido en un sencillo moño. Las ojeras delataban las noches en vela, pero su mirada reflejaba algo nuevo, firmeza. Era la primera vez que la veía afrontar el dolor sin bajar la cabeza. Richard estaba allí, esposado, con su impecable traje intentando ocultar al monstruo que llevaba dentro. Incluso tras la mesa de la defensa, seguía luciendo esa media sonrisa, la misma que siempre usaba para disimular el veneno en su voz. Detrás de él estaba el abogado contratado por una familia demasiado rica como para admitir que su hijo era un maltratador. El fiscal Álvarez ajustó los papeles, me miró y luego miró a Emily. Cuando se suba al banco, mírame a mí, susurró. No a él. Su fuerza reside en el miedo. La tuya, en realidad. Entró el juez. Martillo. Silencio. Comenzó la audiencia. El abogado defensor fue el primero en hablar. Tenía el tono ensayado de alguien que transforma la crueldad en duda. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí es un caso de mala interpretación. Un adolescente rebelde, un padrastro que intenta contener una crisis y un malentendido exacerbado por la emoción. Emily me tomó la mano por debajo de la mesa. Sentí el temblor y le apreté la mano también. Respiré hondo, recordando las veces en que, como policía, había visto cómo ese mismo discurso convertía a las víctimas en sospechosas. Pero ahora era diferente. El fiscal se puso de pie. ¿Mala interpretación?, repitió, con voz cortante como un cuchillo. Ojalá escucharan a la propia víctima. Llamó a Emily. Mi hija se levantó despacio, con pasos ligeros pero firmes. Cuando subió al púlpito, cesó el murmullo. Toda la corte pareció respirar al unísono con ella. Su nombre, por favor. Emily Harland. Emily, ¿te acuerdas de la noche del 28 de octubre? Ella asintió. Recuerdo cada segundo. Cuéntanos qué pasó. Su voz no vaciló. Esperó a que mi madre se fuera de viaje. Yo estaba en la cocina. Empezó a gritar, diciendo que le faltaba el respeto, que deshonraba la casa. Cuando intenté irme, me agarró del pelo y me tiró contra la encimera. El fiscal se acercó. ¿Qué sucedió después?, grité. Me volvió a pegar. Agarré mi celular y llamé al 911. Pulsé grabar. Se dio cuenta e intentó arrebatarme el teléfono. El abogado defensor interrumpió. Señoría, me opongo. La grabación es solo audio y no prueba quién inició la agresión. Álvarez no se amilanó. Señoría, la grabación va acompañada del informe médico, el vídeo del pasillo y los mensajes amenazantes. El juez asintió. Protesta denegada. Continúe. Emily miró al fiscal y luego al público. Me dijo que si se lo contaba a alguien, nadie me creería. Que yo era inestable, que mi madre me internaría en un reformatorio. Y durante mucho tiempo le creí, hasta aquella noche. Hizo una pausa. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Pensé que iba a morir. Un silencio absoluto reinaba en la sala. Ni un crujido de papeles, ni carraspeos. Solo el sonido de alguien enfrentándose a la oscuridad de frente. El fiscal se dirigió al juez. Señoría, solicito permiso para reproducir el audio. El sonido llenó la habitación. Voces, gritos, el golpe seco de algo contra el mármol. Luego el llanto de Emily y su voz, fría, calculada, diciendo, «Nadie te oirá, niña». Cuando terminó, el aire se sentía demasiado pesado para respirar. El abogado defensor evitó levantar la vista. Richard por primera vez no sonreía. El fiscal se acercó al estrado y mostró las fotos del informe médico y luego el vídeo de las cámaras de seguridad. ¿Se trata de un malentendido?, preguntó con voz baja, pero cargada de indignación. ¿Es esto lo que la defensa quiere que usted crea? Richard explotó. «¡Está mintiendo! ¡Siempre ha mentido!», gritó, levantándose de la silla. Los guardias lo detuvieron de inmediato. El juez golpeó el mazo. «Una palabra más y serás expulsado de la sala». El silencio regresó, aún más denso. Emily respiró hondo. Lo miró y dijo, con la calma que solo conoce quien ha superado el miedo, «Yo no soy tu mentira».
La sala quedó en silencio. La frase resonó. Nadie se movió durante unos segundos. El juez dio por finalizada la sesión del día con voz firme. El tribunal queda aplazado hasta mañana. Cuando salimos, el pasillo parecía más iluminado. Emily se apoyó en mí y susurró: «Papá, lo logré». «Hiciste más que eso, hija», respondí. «Les demostraste que la verdad no necesita ser gritada para ser escuchada». Afuera, el cielo amenazaba con lluvia, pero no parecía que fuera a llover. Estaba despejado, y me di cuenta de que, por primera vez desde esa mañana, respirar el aire no me dolía. 2 días después, la sala del tribunal estaba repleta de nuevo. El aire estaba impregnado de expectación, una mezcla de papel húmedo, perfume barato y ansiedad colectiva. Había visto leerse decenas de sentencias, pero ninguna parecía tan personal como esta. Esta vez no se trataba solo de justicia, se trataba de redención. Emily estaba sentada entre Lisa y yo. El fiscal Álvarez hojeaba con calma sus papeles, mientras que el abogado defensor mantenía la mirada baja, derrotado incluso antes de empezar. Richard entró, escoltado por 2 agentes, esposado. El mismo traje, la misma mirada fría, pero la sonrisa había desaparecido por completo. La arrogancia había dado paso a algo distinto: miedo. El juez se ajustó las gafas, miró a los presentes y comenzó. Tras revisar las pruebas presentadas, incluidas grabaciones de audio, vídeos, testimonios y los antecedentes penales del acusado, este tribunal declara a Richard Lang culpable de los cargos de agresión en 2º grado, perjurio, intimidación de testigos y obstrucción a la justicia. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con el mazo. La sentencia es de 7 años de prisión, sin derecho a fianza durante los primeros 5. Además, se establece una orden de alejamiento permanente a favor de las víctimas, Emily y Lisa Harlan, así como del señor Harlan Harlan. Las palabras cayeron al aire como un peso que finalmente se transformó en alivio. Lisa se llevó la mano a la boca. Emily cerró los ojos. Respiré hondo, quizá por primera vez en meses. Richard seguía intentando hablar. «Esto es un error. Ella arruinó mi vida». El juez respondió con firmeza. «No, señor Lang. Usted mismo destruyó su vida al decidir usar el miedo como herramienta de control». Caso cerrado. El sonido del martillo resonó en la sala, seguido del crujido de las cadenas mientras los guardias se lo llevaban. Y entonces, silencio. Un silencio profundo. Un silencio de finales y comienzos. Emily se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Se acabó, papá». «Se acabó, hija», respondí con la voz quebrada. «Ahora podemos respirar». Afuera el sol se extendía sobre las escaleras del juzgado. Era uno de esos días en que el mundo parece detenerse, el viento más suave, los sonidos más apagados, la vida recuperando su ritmo. Lisa se quitó las gafas de sol, se secó las lágrimas y tomó la mano de su hija. «No volveré a cometer ese error contigo, Em. Nunca más». Emily sonrió levemente, con esa clase de sonrisa que conlleva perdón. «Lo sé, mamá». La fiscal Álvarez se acercó, con una mirada que mezclaba orgullo y ternura. Lograron algo más importante que una condena. Sentaron un precedente. La policía utilizará este caso para capacitar a los nuevos agentes en materia de violencia doméstica. Lo llamamos el Protocolo Harland. Emily parpadeó, sorprendida. ¿Un protocolo que lleva nuestro nombre? Álvarez asintió. Esto salvará a otras niñas, Emily, a otras familias. La emoción me inundó como una ola. No se trataba solo de justicia, sino de legado. En los días siguientes, la casa parecía distinta. El silencio ya no pesaba tanto. Volvieron las risas, tímidas al principio, luego más frecuentes. Emily empezó a dormir mejor. A veces todavía se despertaba en mitad de la noche, pero bastaba con que yo golpeara 2 veces la pared que separaba nuestras habitaciones, y ella respondía con 3. Era nuestra clave. Estoy aquí. Un sábado, apareció en la cocina con un cuaderno de tapa marrón en las manos. Me escribí una carta a mí misma, para cuando todo esto termine. ¿Puedo leerla? Asentí con la cabeza y ella comenzó. Querida Emily del futuro, sobreviviste. Y más que eso, transformaste el miedo en una voz.
Cuando quieras rendirte, recuerda que un día fuiste la chica de la sudadera rota, pero ahora eres la mujer que inspira a otros a no callar. Cerró su cuaderno y me miró con los ojos llorosos. A veces todavía tengo miedo, papá. Tener miedo no te hace débil, hija, respondí. Te hace humana. Lo que te hace fuerte es seguir adelante a pesar de todo. Esa noche hicimos algo sencillo. Pizza en la sala, una película que habíamos vuelto a ver, compartiendo una manta. Lisa llegó más tarde con palomitas y un refresco. Reímos, recordamos viejos tiempos, lloramos. Por primera vez sentimos que volvimos a ser una familia. No la antigua, esa ya no existía. Era una nueva, hecha de verdades, cicatrices y nuevos comienzos. Cuando Emily se quedó dormida en el sofá, la miré y me di cuenta. Lo que habíamos vivido no era solo una historia de dolor, era una historia de reconstrucción. Y afuera el viento soplaba entre las hojas como si susurrara, ahora hay paz. Los días posteriores a la sentencia se hicieron eternos, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero por primera vez, esa lentitud fue bienvenida. Era el cuerpo y el alma aprendiendo a descansar tras tanta lucha. Emily pasó las primeras semanas en silencio, observando el mundo con cautela. Su habitación, ahora pintada de verde claro, olía a pintura fresca y a libros viejos. En las paredes, colgó pequeñas fotos nuestras, recortes de revistas con frases que inspiraban valentía y una hoja de papel donde había escrito a mano: «La libertad es cuando el miedo deja de controlarme». Una mañana recibí una llamada del Dr. Singh, el terapeuta recomendado por el fiscal. «Señor Harlan, Emily asistió a la primera sesión, no habló mucho, pero lloró bastante. Eso es bueno. Llorar es una purificación del alma». Sonrió al otro lado de la línea. «Entonces vamos por buen camino». Durante las semanas siguientes, ella empezó a ser ella misma de nuevo. Él seguía evitando los lugares ruidosos y se sobresaltaba con los ruidos inesperados, pero reía más. Esa risa, aún tímida, era prueba de que su corazón intentaba volver a florecer. Un domingo, estábamos tomando café en la terraza cuando dijo algo que me afectó profundamente. «Papá, me di cuenta de que la cura no es olvidar lo que pasó, es recordarlo sin sentir que el mundo se va a acabar». Me quedé en silencio un rato, simplemente observando cómo el sol le daba en la cara. «¿Y ya puedes recordarlo así?», pregunté. «Algunos días sí, otros todavía duelen, pero creo que es normal, ¿no?». «Sí», respondí. «Incluso las cicatrices más hermosas duelen cuando cambia el clima». Ella se rió, y ese sonido simple y sincero fue el mayor milagro que jamás haya escuchado. Las sesiones con el Dr. Singh comenzaron a transformarlo todo. Emily empezó a dibujar, y cada trazo parecía un pedacito de libertad. Dibujaba pájaros, ventanas abiertas, océanos. A veces veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas sobre el papel, y lo comprendí. No dibujaba para escapar, dibujaba para empezar de nuevo. Un sábado por la tarde, mientras ordenábamos el jardín, Lisa llegó con una caja en las manos. «¿Qué es esto?», pregunté. Ella sonrió. Las cosas de Emily del antiguo apartamento estaban guardadas en un trastero. Emily se acercó con cautela. La caja pesaba, no por su tamaño, sino por el peso de los recuerdos. Dentro había libros, un collar roto, un diario con la portada rasgada y la sudadera azul que llevaba puesta la noche del ataque. Ella lo miró fijamente durante un rato. «¿Puedo tirarlo?», preguntó. Lisa y yo intercambiamos una mirada y dejamos que la respuesta viniera de ella. Emily cogió la sudadera, respiró hondo y dijo: «No, quiero arreglarlo». Esa noche cosió los desgarros, lavó la tela y la colgó en la ventana para que se secara. El viento mecía la prenda como si bailara. Al amanecer, la sudadera estaba limpia y remendada, igual que ella. «Ahora puedo usarlo sin tener miedo», dijo mientras se lo ponía, y comprendí que la curación tenía un sonido. Era el sonido de una aguja perforando el tejido, firme y silenciosa, uniendo lo que parecía imposible de unir. Las semanas se convirtieron en meses. Emily volvió a la escuela, retomó sus estudios,
Se unió al grupo de debate y comenzó a escribir artículos sobre los derechos de las víctimas. Uno de ellos se publicó en el periódico local con el título «Escucha antes de juzgar». El texto se hizo viral. Profesores, alumnos, madres y padres escribieron mensajes de apoyo. El director del colegio llamó personalmente. «Tu hija está transformando el dolor en luz». Y así era. La chica que una vez habló temblando en una llamada de emergencia, ahora hablaba ante auditorios llenos, con voz firme y corazón abierto. Una tarde, mientras recogía los platos de la cena, Emily se acercó. «Papá, ¿sabes qué quiero hacer después de graduarme?» «¿Qué?», pregunté. «Derecho. Quiero ayudar a que otras personas sean escuchadas. No quiero que nadie más tenga que demostrar que dice la verdad». Me quedé en silencio un momento, tratando de contener el orgullo que casi me desbordaba. «¿Así que vas a ser abogado?» «No solo eso», respondió sonriendo. «Quiero ser la voz que necesitaba pero que no tuve». En ese momento, me di cuenta de que el dolor que una vez nos había destruido ahora servía de base para construir algo más grande. Porque al fin y al cabo, la curación no es lo opuesto al dolor, es el resultado del mismo. El tiempo pasó y la vida, poco a poco, empezó a adquirir un ritmo distinto. El miedo dejó de ser un huésped y se convirtió en un recuerdo. Y en ese nuevo espacio de paz, algo extraordinario empezó a nacer: el legado de Emily. Su historia, publicada en un periódico escolar y posteriormente en una entrevista local, comenzó a circular en Internet. En cuestión de días, padres, hijos e hijas de todo el país compartían la historia con el hashtag Release the Story. Escucha primero. Un simple texto escrito por una chica de 17 años se había convertido en un movimiento. «Papá, mira esto», dijo Emily mostrando su teléfono con los ojos muy abiertos. «Una chica de otro estado me escribió diciendo que denunció a su padrastro después de leer mi artículo. Dijo que le di valor». Me quedé en silencio un momento. Se me quebró la voz. «Salvaste una vida, hija», respondí con el corazón latiendo despacio y cargado de emoción. Cada día llegaban nuevos mensajes. Mujeres expresando su gratitud. Jóvenes compartiendo que habían buscado ayuda. Profesores pidiendo permiso para usar el texto en clase. Emily leía cada uno con la sensibilidad de quien comprende el peso de las palabras. Lisa, por su parte, encontró su propio camino para reconstruir su vida. Creó un grupo de apoyo para padres que no reconocían las señales de abuso. Llamó al proyecto Clarividencia. Comenzó con 5 familias reunidas en una iglesia del barrio. En menos de un año eran más de 50. «No se trata de culpa, sino de conciencia», decía en las reuniones. «No podemos cambiar lo que no hemos visto, pero podemos aprender a ver mejor». Mientras tanto, el Departamento de Policía implementó oficialmente el protocolo de Harlan Laws. Jóvenes oficiales aprendieron a mirar más allá de las apariencias, a escuchar antes de juzgar. Carter, el policía novato que una vez dudó de Emily, fue ascendido a detective y nos invitó a la ceremonia. Ese día se acercó a Emily con una sonrisa tímida. «Sabes que has cambiado mi perspectiva, ¿verdad?», dijo sosteniendo una nueva placa en sus manos. «Ahora, cada vez que contesto una llamada, recuerdo tu voz en la grabación. Y pienso, escucha antes de decidir». Emily sonrió y le extendió la mano para saludarlo. «Gracias por aprender. Esto ya está cambiando el mundo». Al otoño siguiente, la invitaron a hablar en un congreso estatal sobre justicia y protección de las víctimas. Subió al escenario con un vestido sencillo y un collar de estrella, el mismo símbolo que dibujaba en sus cuadernos. La sala estaba abarrotada: abogados, jueces, policías y jóvenes estudiantes. Comenzó a hablar con una serenidad que solo el tiempo puede brindar. «No vine a contar una historia triste, vine a contar una historia de supervivencia, porque hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir es no morir. Vivir es transformar el trauma en propósito». El público se puso de pie y aplaudió. Al finalizar el evento, se acercó un reportero con el micrófono en la mano. «Emily, ¿qué le dirías a alguien que todavía tiene miedo de hablar?». Reflexionó un instante y respondió con una calma que resonó. «Yo diría que el silencio protege al agresor, no a la víctima,
y que hablar puede doler al principio, pero es lo que al final sana. Sus palabras fueron reproducidas en periódicos, redes sociales, podcasts, y en cuestión de días se utilizaron en campañas de concienciación. De camino a casa, en el coche, la radio emitía un reportaje sobre el impacto del protocolo Harlan. Oí al locutor decir: un caso que se convirtió en un símbolo de cambio e inspiró nuevas leyes de protección. Miré por el retrovisor. Emily dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla y respirando tranquilamente. Lisa miraba por la ventana en silencio, con una discreta sonrisa en el rostro. Y en ese instante lo comprendí. El legado no era solo justicia, era despertar, porque a veces un viejo dolor necesita encontrar un propósito para dejar de sangrar. Esa noche escribí en mi cuaderno: algunos héroes no llevan capa ni insignia. Algunas personas simplemente dicen la verdad y hacen que el mundo las escuche. Han pasado 2 años desde aquel amanecer que cambió nuestras vidas. El tiempo, ese silencioso escultor, ha moldeado cada herida hasta convertirla en cicatriz. Y las cicatrices, he aprendido, no son marcas de dolor, sino prueba de victoria. Era ya tarde. El cielo se teñía de dorado y violeta. Estaba en el porche, meciéndome suavemente en el viejo banco de madera, cuando oí unos pasos ligeros detrás de mí. «Papá», era Emily, que ahora tenía 18 años. Llegó la carta. Sostenía un grueso sobre, sellado con el sello de la Universidad Estatal. Lo abrió con manos temblorosas, leyó en silencio, y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo logré», dijo casi sin voz. «Voy a estudiar Derecho». Me quedé sin palabras unos segundos. Simplemente la abracé, y en ese abrazo sentí cómo se disolvía el peso del pasado. Cada noche en vela, cada lágrima, cada oración silenciosa, todo cobró sentido ahora. Lisa se marchó inmediatamente después, con su teléfono en la mano. Acabo de hablar con la doctora Singh. Me dijo que va a usar la historia de Emily como ejemplo en un seminario sobre trauma y resiliencia. Ella sonrió. «Parece que te has convertido en objeto de estudio, hija». «Qué bien», respondió con una leve risa. «Quizá así más gente aprenda que sobrevivir es el primer paso, pero vivir de verdad es lo que lo cambia todo». En los días previos a su partida a la universidad, la casa se llenó de cajas, risas y recuerdos. Entre empacar libros y pegar pegatinas en su maleta, Emily encontró su vieja sudadera azul, ahora remendada y gastada. «Creo que me lo llevaré», dijo. «No porque lo necesite, sino porque quiero recordar de dónde vengo». El día de nuestra despedida, la mañana estaba despejada y el viento soplaba con esa frescura que parece anunciar un nuevo ciclo. Llevamos las cajas al coche y antes de que subiera, me entregó algo pequeño, un llavero metálico con su nombre. Protocolo Harlan grabado con letras finas. «Esto es para ti, papá», dijo, «para recordarte que no nos rompimos, nos transformamos». Me quedé mirando el llavero durante un buen rato después de que se fuera. El sonido del coche alejándose me pareció el mismo sonido de la esperanza abriéndose paso por el mundo. Meses después, el movimiento «Escucha primero» se había convertido en ley. El gobierno estatal aprobó un proyecto de ley que obligaba a todas las escuelas a crear espacios seguros para que los estudiantes que sufrieran abusos pudieran escuchar. Y el primer nombre en la placa inaugural era el suyo, Sala Emily Harlan, donde la verdad encuentra su voz. Cuando nos invitaron a la ceremonia, Emily subió al escenario y leyó un breve discurso. Hace 2 años llamé a mi padre pensando que nadie me creería. Hoy sé que la verdad siempre encuentra a quienes están dispuestos a escucharla, que cada palabra dicha con valentía es una semilla, y que cuando la gente escucha con el corazón, el miedo pierde su poder. El público se puso de pie y ovacionó. Carter, ahora detective, lloraba en silencio en primera fila. Lisa me apretó la mano con fuerza, y yo solo observé. Observé y di gracias. Cuando llegamos a casa, volví a sentarme en el porche. La luna ascendía lentamente, la brisa soplaba suavemente, y las luces de las casas vecinas centelleaban como constelaciones terrestres. Saqué el llavero del bolsillo, lo cubrí con la mano y pensé,
La vida no volverá a ser como antes. Ella renace de lo que queda. Y a veces, lo que queda es suficiente para volver a empezar. Entonces miré al cielo y murmuré una oración. Gracias, Dios, por transformar el dolor en propósito y el silencio en voz. El viejo banco crujió, el viento susurró entre los árboles y por primera vez desde aquella noche sentí que, por fin, estábamos en paz. Y en lo más profundo de mi corazón, lo sabía. La justicia no es solo un veredicto. Es cuando el amor vence al miedo.